hoy hay gente que está orando por ti para que tú seas libre y puedas experimentar la libertad de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque posiblemente tú te sientes metido en una cárcel, no se ve tu cárcel, pero te sientes atado por algo. O algo te está perturbando la paz, o algo te está molestando que no te deja fluir en libertad. Pedro estaba amarrado, custodiado, y no solamente eso, sino que estaba metido en un lugar y estaba descubierto. Y allí se metía el ángel de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene propósito con alguien, aún ni la sentencia de muerte se lo puede llevar. Porque la sentencia de muerte la dicta el hombre, no Dios. La sentencia de muerte la había decretado el rey Herodes sobre la vida de Pedro. Pero como el que da la vida y la quita es Dios, Él es quien sabe cuándo tú te vas a morir o cuándo vas a vivir. ¿Hasta cuándo? Por eso fue que Pedro salió de la cárcel, porque lo sobrenatural invadió su tiempo. Él estaba viviendo un tiempo con una sentencia de muerte, ya se le había acabado todo, no tenía esperanza. Pero en ese momento Dios invadió su tiempo. Yo no sé qué tú estás esperando, pero Dios tiene la facultad y tiene el poder de invadir tu tiempo y cambiar toda tu situación en un abrir y cerrar de ojos. Porque en un momento Dios cambió la situación de Pedro. En un momentito Dios lo sacó de estar preso, amarrado y descubierto a la cárcel. Lo sacó de la cárcel en un momento así. Es más, ¿sabe qué? Y la Biblia dice que Pedro ni de cuenta se dio hasta que estaba afuera. Él se vino a dar cuenta de lo que estaba pasando después que salió afuera y estaba en la calle y dijo: Dios, pero ¿qué yo hago aquí afuera? ¿No le suena eso a veces que Dios hace cosas en nuestra vida y uno dice: ¿cómo pasó esto? ¿Y cómo fue que yo llegué aquí? ¿Y cómo Dios lo resolvió? Y yo ni me di cuenta, me di que Dios estaba resolviendo esta situación. Yo dije: oye, yo no sé ni cómo esto pasó, pero pasó. ¿Por qué? Porque lo sobrenatural invadió tu tiempo. Y cuando lo sobrenatural invade tu tiempo, lo que Dios necesita es que tú estés dispuesto. Pedro estaba dispuesto. Y lo sobrenatural llegó, lo sacó. Nadie se dio cuenta que salió. Y cuando se vio afuera dijo: ¿y cómo pasó esta situación? ¿Cómo esto se enderezó así? Pero yo no sé qué pasó aquí. Yo le que está a tu lado, Dios te va a sorprender. Ay, ay, ay. Dios te va a sorprender. Dile que está a tu lado otra vez, míralo en los ojos y dile: Dios te va a sorprender. David, Dios te va a sorprender. Amén. La Biblia dice que Pedro se quedó asombrado. Porque, ¿y cómo pasó esto aquí? Yo creía que yo estaba soñando. Yo creía que yo tenía un sueño, pero no era un sueño, era Dios verdaderamente que lo sacó. Y dice la Biblia que cuando él salió, que se vio afuera, rápidamente comenzó a correr hacia el lugar donde estaban orando por él. Miren lo que pasa cuando él llega a ese lugar, miren. Dice: cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marco, donde muchas personas estaban reunidas orando. Y llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está en la puerta: mira, salí de la cárcel, estoy aquí. Y ella se asombró tanto del milagro que lo dejó en la calle y salió cogiendo a decirle a la otra gente que Pedro estaba afuera, en vez de abrirle y dejarlo que entrara. Y dice: al conocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Y la gente le dijo: estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: debe ser un ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta, lo vieron, se quedaron pasmados. Como la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dios lo saca, él llega al lugar donde están orando por él y la gente no cree el milagro por el cual oraron. Ay, santo.
¿No le ha pasado eso a veces? Que usted ora por algo y Dios lo hace y después usted no lo cree. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo fue? Ellos estaban orando para que Dios sacara a Pedro de la cárcel y cuando el milagro está en la puerta, no lo creen. No, eso tiene que ser un ángel o el ángel de él. Se quedaron asombrados de lo que Dios hizo porque ellos estaban orando. Usted ve lo importante de la oración. Usted ve por qué usted debe de orar. Usted ve por qué usted debe de tener una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted ora en la tierra, Dios se mueve en el cielo. Y cuando Dios se mueve en el cielo, Dios va a comenzar a mover cosas a su favor. Pero si usted no ora, se le va a hacer bien difícil poder ver los milagros de Dios. Porque los milagros están atados a la fe y a la oración. Para tú ver milagros, tienen que haber dos cosas. Tiene que haber un decreto y tiene que haber fe. Tiene que salir algo de la boca de alguien para que las cosas sobrenaturales se comiencen a mover. Por eso es que aquí se estaba moviendo lo sobrenatural, porque había una gente orando por Pedro y esa gente estaban decretando cosas hacia Dios y Dios se movió a favor de Pedro y lo sacó de la cárcel. Te voy a decir más, hay cosas que en tu vida van a comenzar a cambiar cuando tú ores. Vamos, a decírselo así. Cuando tú ores y en esa oración vaya la fe metida, cosas sobrenaturales van a comenzar a cambiar y a pasar. Yo sé por qué yo se lo estoy diciendo. Porque cuando tú oras a Dios y tienes la fe de que Dios lo va a hacer, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Vamos. Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Jesús decía, lo que ustedes pidan en mi nombre, el Padre lo va a hacer. Pero la clave es pedir. Y lo que dice ahí es que ores, que pidas, que clames, que le pidas a Dios, que tengas fe en que Él lo pueda hacer. La iglesia tenía fe de que Pedro podía salir de la cárcel, si no, no hubiera pasado. Allí se hubiera acabado. Pero ¿qué fue lo que movió lo sobrenatural? La oración de alguien que estaba orando por él. Entonces, como Dios vio la oración, dijo, chacho, esa gente a mí me creen, están orando, yo tengo que moverme y sacar a Pedro de allá adentro. Fíjese, la iglesia estaba pasando por persecución en ese momento. No es lo que está pasando ahora. La iglesia está siendo perseguida. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿No ha visto que la iglesia está siendo perseguida? ¿No ha oído que dicen que si los pastores no casan, a esta nueva modalidad de ahora de que hombre y mujer se pueden casar y de esta dinámica, meten los pastores presos? Eso es persecución. Firmando leyes en contra de la iglesia, eso es persecución. ¿Me copió lo que le quiero decir? La iglesia está pasando por persecución ahora mismo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando la iglesia ahí en esa historia estaba pasando en persecución fue cuando más la gloria de Dios se vio. Entonces la persecución que estamos viviendo hoy es porque va a haber mucha más gloria de Dios manifestándose. ¿Por qué? Porque a mayor oposición se supone que haya más oración. Se supone que cuando más oposición tú tengas es cuando más tú ores. Se supone que ahí es cuando más tú ores a Dios. Porque te están bombardeando. Entonces tu oración es tu arma de guerra. Esa arma de guerra fue la que sacó a Pedro de la cárcel. Entonces a lo mejor hay hijos tuyos que están atados. O situaciones en la familia que están pasando. Y tú tienes que orar a Dios para que eso se rompa. Dice la Biblia que las cadenas a Pedro lo tenían amarrado, pero cuando el ángel llegó, se le soltaron. Posiblemente hay gente que está atada de tu familia y cuando tú rompas a orar, las cadenas se le van a caer. Posiblemente hay cosas que están deteniendo tu bendición y cuando tú comiences a orar, eso se va a desatar y tu bendición va a comenzar a fluir. Yo lo que te estoy diciendo hoy es que tú tienes el poder de traer lo sobrenatural. Dios te dio eso a ti, te dio la oración.
para que lo sobrenatural sea manifiesto en tu vida. Pero la pregunta es, ¿tú oras? ¿Tú sacas ese momento para estar a solas contigo? ¿Tú sacas ese tiempo para buscar a Dios? Porque la Biblia lo dice. Ellos estaban en una casa todos reunidos orando. Orando. Porque querían ver algo sobrenatural. Entonces, ¿qué yo te quiero decir hoy? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Tú quieres vivir lo sobrenatural en la tierra? Ora. Ora. Busca a Dios. Ora. Desarrolla una intimidad con Dios. Yo no lo había probado hasta que lo probé y me buqueé. Ahora quiero estar más con Él porque ya lo conozco. Y sé que orarle a Él y estar con Él es bueno. Es lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida. Mire, ahorita yo estaba en la mesa de mi casa. Estoy así sentado. Estaba meditando en la palabra de Dios. Y comencé a hablar con Dios y le dije, wow. Trae a mi corazón una palabra para la gente esta noche. Y me llevó esa porción bíblica. Y me dijo, cuando mi pueblo ora, yo me muevo a su favor. Cuando mi pueblo ora, yo contento, porque yo no soy un Dios sordo. Y yo dije, wow, Señor. Me dijo, mi pueblo quiere vivir lo sobrenatural. Que oren. Que oren. Que clamen a mí. Que me hablen a mí. Y yo voy a manifestar lo sobrenatural. Yo dije, ok, ya entendí. Hay milagros que están esperando que tú hagas una oración. Lo voy a repetir. Hay milagros que están esperando que tú hagas una oración. Porque ya tienen tu nombre. Solo están esperando que tú lo reclames. Oiga lo que estoy diciendo. Hay milagros que están esperando que tú los reclames. Que tú hagas un reclamo. Y lo declares por tu boca. Para eso hacerse manifiesto. Esa gente hicieron un decreto y el milagro pasó. Y Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ese Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios. Y yo le preguntaba al Señor, ven aquí, ¿por qué ahora en este tiempo nosotros no hacemos milagros como eso? Porque mientras yo estoy preparando y ahí leyendo la palabra también hago preguntas. ¿Y saben por qué? Porque nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe en Dios tiene que crecer. Yo he ido de predicadores que van a África, van a estos lugares donde no hay médicos, donde no hay nada de eso, donde lo único que tienen es a Dios. Ese es el único medicamento que ellos tienen, Dios. Y en esos lugares Dios resucita muertos, sana enfermos, los cánceres se sanan de la gente. Milagros sobrenaturales espampanantemente de una forma que tú dices, wow. Entonces, aquí nos duele la cabeza, nos bebemos una pastilla. Nos enfermamos, nos bebemos un jarabe. ¿Me copió lo que les quiero decir? Entonces, aquí tenemos otras alternativas para poder resolver nuestro problema. Entonces, lo sobrenatural pues no necesitamos tanto para eso. Pero esa gente no tiene más nada más que Dios. Entonces nosotros tenemos que ser de Dios nuestra mayor prioridad. Lo más que tenemos que anhelar y desear y querer. Para poder ver lo sobrenatural de Él. Es como cuando tú estás en una encrucijada y tienes la opción de... y te viene persiguiendo un enemigo y no hay nada para tú pasar y tú no puedes pasar por ahí porque hay una pared, pero tienes a Dios y el enemigo viene detrás de ti.
Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Los egipcios venían detrás de ellos y estaba el mar rojo ahí. Si se metían, se ahogaban. Y si no,